Muy buenos días, compañeros. Somos nosotros de nuevo cuestionando la mente con un nuevo capítulo de nuestro super brillante podcast. Soy Alexis Cisneros. Jorel Gómez. Jared Sánchez. Y Yelena López. Dos. Ah, eh, el día de hoy estaremos comentando y dialogando sobre el tema Marx, marxismo y materialismo, en el cual daré un previo contexto sobre quién fue Karl Marx. Él fue un historiador, economista y filósofo revolucionario alemán del siglo XIX, el cual aportó ciertas teorías sobre el capitalismo, el socialismo y el comunismo. En el siglo XIX se considera como la revolución industrial, la cual era un siglo bastante conocido por su gran desigualdad tanto en la parte del proletariado y los burgueses, que se podría decir que los burgueses son como los dueños de las fábricas y los proletariados son los obreros. Ahora sí, ¿tú? Mediante pues estas teorías, o como lo expone él, buscaba explicar que existía esta desigualdad en la sociedad y más que nada cómo podíamos superarla y buscar algunas soluciones en ellas. También buscaba combinar el sistema basado en una crítica sobre el sistema y sus desventajas. De este modo, pues veíamos los defectos y pues las críticas mismas de pues las cosas que no estaban funcionando en sí, ¿ok? También mostraban en específico la gran desigualdad que existía entre las clases sociales, desde los más altos niveles de, de personas hasta lo más bajo. En su teoría, o más bien, él venía con un conjunto de ideas filosóficas, económicas y políticas que se derivaban del pensamiento, pues buscaba entender la sociedad y transformarla a base de la crítica del capitalismo, como mencionaron anteriormente. También buscaba la lucha de clases, en la cual nos definía las ventajas que tenían las personas por nacer simplemente burgueses o nacer campesinos, como el campesinado o la burguesía es una palabra que se repite mucho en su teoría. También buscaba la revolución y el comunismo, que pues son temas más complejos a tomar. Dos de las principales características era la injusticia de padecimientos. O sea, era muy notable el cambio entre burgueses y el proletariado. Y prácticamente le dio el proletariado a los obreros. Son en sí la definición de proletariado son los obreros. Y los burgueses son como se mencionó, los dueños de las fábricas, gente con poder. Y podría haber burgueses que no tenían fábricas, pero sí tenían dinero. Y luego sigue la transformación social radical. Buscaba reestructurar esto, que aquí entra el comunismo y el socialismo, que buscaba que todos fueran iguales, o sea, todo para todos por igual. Ok, ahora sí, comenzando como la debate o conversación, pues sabemos que está el burgués y el proletariado. Para definirlo, en sí simplemente es el de la clase alta y clase baja, ¿no? Siempre se entra en este debate de por qué es que Porque el pobre es pobre porque quiere, digo. el pobre es pobre porque quiere. Muchas personas suelen decir que sí, son pobres porque quieren, y muchas otras suelen decir que no. Yo en lo personal no creo que sea el caso porque hay una estadística en la que dicen que los obreros en este caso, solo el 20% de esa sociedad es capaz de subir a un nivel arriba, pero no todo el burgués, y solo el 3% de esa población es capaz de subir a la riqueza, pero no es una riqueza como los burgueses, es una riqueza en la cual ahorita en la actualidad se podría conocer como actores, cantantes, artistas generales, modelos, y todo eso entra en la rama de ¿cómo se dice? Como show. Espectáculos, entretenimientos, pero ese entretenimiento más que nada es para los burgueses. Entonces, técnicamente no puedes salir de la zona en la que naciste. No sé si alguien quiera. Ok, tomando de partida tu punto de vista, creo que el pobre muchas veces sí es pobre porque quiere y no me tomen ni se ataquen. Simplemente que hay pobres que no quieren, bueno, personas. Sí afecta mucho la educación que llevas porque no es lo mismo estudiar en una escuela primaria, en una universidad privada, o una universidad de paga.
Y eso hay que aceptarlo. Desde la crítica de que los contactos, entras a una universidad y dicen, haz contactos. ¿Y qué contactos voy a hacer yo si mis compañeros vienen de pueblitos como yo? Sin afán de ofender. Si te das una universidad privada, en las universidades privadas hay hijos de millonarios. Pero toma en cuenta que también empresarios. puede haber en una escuela, no sé, que Exactamente. vengan de escuelas públicas y tengan personas que sí han escalado a grandes partes. Exactamente. Y de esas escuelas públicas puedes encontrar Exactamente. contactos, quieras o no. No Exactamente. simplemente todo tiene que ser como en la escuela privada. Permíteme desglosar. Pero es como, por ejemplo, Permíteme. la cantidad de personas. El que porcentaje puede haber. es más- Pues que, por ejemplo, más aquí, bajo. no sé, en UABC, en el salón, bueno, un ejemplo, ¿Por qué está ¿no? hablando? Inventando, pues aunque hayan, de las 50 que somos, hayan 5 que tengan esa posibilidad o ese nivel social o económico. Y en la Xochicalco, y sea como la mitad del salón que tiene un buen nivel. Ok. Pero, tú estás diciendo Yo que estoy- no O sea, puedes hablando salir. de- Sí, sí, Van a sí, llover sí, pelucas. punto, Escucha, permíteme escucha, que me escucha. proceso. Hablando de ese punto, tú dices que el pobre no puede salir porque no quiere como tal, pero también me estás dando el punto de vista de que Si se lo propone, la puede. diferencia, o sea, la diferencia de educación, cómo es que la privada tiene más beneficios que una pública, técnicamente te estás contradiciendo. No, porque escucha primero. Escucha. No me dejaron desglosar mi tema, por eso yo estoy Ese es diciendo- el punto que yo digo, o sea, Por eso, porque puede haber en la escuela escuchen, pública exactamente. que tenga mayor contacto y puede ser mejor. Exactamente. Es como de que- Es, en el punto yo dije, muchas veces tienes más ventajas en las escuelas privadas. Simplemente mi punto de que el pobre es pobre porque quiere decir que muchas personas no van a estudiar a una universidad. Porque vamos, el simple hecho de estar aquí en UABC, yo he escuchado compañeros que hablan sobre inversiones. Las pláticas que nos han otorgado son sobre inversiones. Y quieras o no, hay inversionistas que empezaron desde abajo y llegaron hasta la cima. O sea, Pero sí, te- pero te ¿dónde es hasta exactamente. abajo? Hasta abajo. Hasta Define. abajo es no comer. Pero si estás Hay te sigues personas- contradiciendo, No ¿no? estoy contradiciéndome, porque en el principio dije, obviamente, el pobre es pobre porque quiere, pero hay algunas universidades que en el sistema actual te dan más beneficios que otras. O sea, el pobre es pobre porque hay personas que son conformistas en la vida y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces el pobre no es pobre porque... Hay personas conformistas en la vida que con que les des, tengan un salario en Tijuana de, ya tomando en puntos de Tijuana las personas que trabajan, bueno, por no atacar demasiado, las personas que trabajan en fábricas y todo eso, tienen un salario de 3,000 pesos, 4,000 pesos, y ellos están felices con ese salario, porque tienen el seguro. Hay otras personas que buscan escalar más y escalar más y escalar más, pero muchas personas buscan quedarse en su zona de confort y temen salir de su zona de confort por lo peligroso que puede ser. Ok, sí, muchas personas buscan escalar y escalar más, pero esta misma sociedad de burgueses te lo impide. Y te lo seguirá impidiendo. Como muchas veces, por más que trabajes, un ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo personal. Mi papá solía trabajar en una empresa bastante reconocida de Tijuana. Ajá. No de Tijuana, de que es de Tijuana. Ajá. Pero está en Tijuana. Ajá. ¿Samsung? Tenía, ¿Es el no, nombre? no. Toyota. No, y él tenía un buen puesto, trabajaba muy bien, tenía 6 ramas y 6, bueno, no 6 ramas, 6 zonas de la empresa a su mando, o sea, él se encargaba de esas 6 El zonas, boss. pero los que eran Más alto. sus jefes, por ejemplo, tenía 2 jefes, un jefe que se encargaba simplemente de una zona que él tenía que manejar y el otro jefe era jefe de él y de mi mamá. Porque, pues, ajá. Pero la cosa es que mi papá tenía el sueldo y tenía el puesto como gerente, pero nunca le quisieron hacer válido el título de gerente porque eso quería decir que ahora tenía más beneficios fuera de los que ya tenía, simplemente que se los iban a hacer como oficiales y iban a estar registrados en la empresa, cosa que no querían, porque eso ya significaba que o iban a eliminar a uno de los jefes, que eran tranzas, y no les beneficiaba como tal. Entonces sí, por más bueno que seas en tu trabajo, por más que trates de avanzar, no siempre vas a poder porque esta misma sociedad te lo impide. Entonces, Sí, pero es que Exactamente. depende ya como de los factores de cada individuo, o sea, ya sea en el espacio en el que vive, pero que, o sea, no sé, no son las mismas posibilidades de alguien que vive en un pueblito. Que son españolas. Y pues si dices, no tiene las mismas posibilidades que alguien que vive aquí en la ciudad. Ah, O exactamente. Tal o vez sea, no tiene el mismo empleo y tal vez no es que no quiera, tal vez no sabe ni siquiera hablar bien el español. O sea, es un ejemplo, es un ejemplo. tomando pues en base a tu punto, estás diciendo que una persona en un pueblo no puede tener un mejor trabajo.
Pero estamos tomando también, puedes entrar ahí en los... Pero muchas veces el trabajo del campo es Exactamente. mejor. Escúchame, pues si tomas en cuenta la economía que hay en un pueblito, donde un kilo de tortillas vale 12 pesos, aquí en una ciudad un kilo de tortillas te ronda los 30 pesos. Porque la Está- ganancia es totalmente... Exactamente, entonces ¿cómo te pones a criticar los puestos de trabajo y de economía? Sí, ¿cómo puedes criticar eso? Estás Compañero, la desmontando. puerta está atrás de ti. O sea, si no sabes el tema, ¿verdad? O sea, sí, todos los trabajos son dignos. Todos los trabajos son dignos. Sí. Cuando Y sea. exactamente. Es que también tiene que ver mucho la zona y la el zona y todo contexto. eso, tomando en Pues, ¿qué es cuenta, lo que dije yo? tomando en cuenta el punto de Yelena sobre su papá y todo eso. Entiendo que muchas veces las cuestiones están en cuanto a trabajos y todo eso, pero eso no indica que sea el único caso de escalar puestos para llegar a una vida más remunerada. Hay casos de personas exitosas que no tuvieron, no sé, que trabajar para alguien toda su vida para llegar a ser exitosos. Aquí entraría el trabajo precario y explotación moderna, ¿no? Exactamente, porque si te quedas en una fábrica de las de Tijuana, Esclavitud, güey. esclavitud, son 12 Es horas de esclavitud trabajo. moderna. O sea, entran a las 6 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. ¿Qué te queda tiempo? No queda tiempo recreativo. Son 2 horas de transporte. Se despiertas a las 4 de la mañana, llegas a las 6 a la Karl fábrica. Marx, ¿eres tú? Llegas a las 6 a la fábrica, sales a las 4 y con el tráfico de Tijuana llegas a las 6 a tu casa. Muchas veces no te queda tiempo más que para comer, bañarte y volverte a dormir. Te están esclavizando y están teniendo a las personas oprimidas. Yo viví esa opresión durante un año, la verdad. ¿Quieres un abrazo? Porque me encantaba el dinero, o sea, conforme iba subiendo el Dinero, puesto, dinero. me iban subiendo el sueldo. Y cuando ves que sí están subiendo el sueldo. Avaricia. Exactamente, yo soy una persona muy Te avariciosa. ibas a convertir en burgués, ¿te das cuenta? No, claramente. Desgraciadamente, la. Yo, Ajá. cuando eres burgués como tal, es cuando ya estás nacido en esa zona. Sí, ¿no? porque es un O sea, régimen de- social. ajá, de- O sea, es como si Bueno, me puedes dijeras. haber dado vida a No. un burgués. O sea, porque llevaría su estilo de vida, pero no es como que yo fuera burgués. un burgués Estoy mal. es porque nace burgués o No se hace nace, burgués. no nace burgués. Tienes que. Nace hace burgués, no, ¿no? no puedes hacerte burgués. Es como si fueras de la nobleza, no puedes. El No, burgués es un nivel socioeconómico. La nobleza. Entonces sí te puedes hacer burgués. Pues es que ya estando en un nivel Pues aquí precario, vamos a poner claro pausa que porque eso ya va a ser- No, o sea, un ejemplo. Ok, Pues sí. yo trabajo, ¿no? Y sumo una cantidad de dinero alta, ¿no? Sumo una cantidad de dinero alta, ¿no? No Exacto. soy burgués porque vengo de la Ajá, sí, precariedad. Entonces, digamos, tengo un hijo con una noble, ese hijo ya saldría burgués. No, Es que sería- tengo entendido que sería el tema de hablar de burgués ya estás hablando ¿Sabes más de qué sistema, diría? estás hablando ya más de sistema organizacional, ¿sabes? Como que controlas la masa, ¿sabes? Como no tanto de No cuestión tanto de que, dinero no tanto de económico, que digas, sino hoy de soy cómo- rico, soy millonario. No estamos hablando de ese tema. Ok, ya. Y No, sobre es que- eso, No, aquí. No, sorry. Es que en mi mente tenía la idea como, ya ven el típico tren de Old Money Ajá. y New Money. Ajá. ¿Saben la diferencia? Sí. Ok. no. ¿No? ¿Has visto los videos de Explíquenlo. Pero qué rollo. Ponen un TikTok o te va a aparecer. Explíqueselo, explíqueselo. Ah, ok, ok. Son las personas, bueno, familias que desde los inicios son ricos, sus hijos serán ricos, sus hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, todos serán ricos y no dejarán de serlo porque son Ya el dinero ya viene en su sangre. ¿Por qué no nací en una Ajá. familia así? Y el término nuevos ricos Ajá. son Ah, ya entendí. son como los millonarios que se hacen ricos por la Como- lotería, o por algo, y de ahí El comienza caso su sería- estructura rico. Pero si te das cuenta que un futuro histórico largo van a ser, bueno, no. No, el caso. Pues, me Es parece- que a ponle tú unos 200 años, van a ser. En 200 años nadie nos asegura que estaremos Y vivos. es que sí, o sea, No, sí es ella. verdad y no es verdad, o sea, sí es verdad, pero haz de cuenta, hablando del tema de Old Money, o sea, es una familia que ya tiene tanto dinero que controla una masa al final de cuentas. Ya ¿Por sería qué? burgués. Porque ya tiene mucho Sería dinero. como- Un nuevo rico es rico, Es sí, rico, pero no es no burgués. puede ¿Por qué? mantener Porque tanto. como es nuevo dinero, realmente no tienes un control de algo en sí, ¿sabes? Como Ese es el punto. tienes el control Gracias. de Old De tu Money economía. por la historia Exactamente. económica que Me ya tiene voy, tu me voy. familia. Estás hablando, o sea, tu punto era de que te podrías ser burgués, pero pues no puedes ser burgués. O sea, Porque te no, haría- Pero yo me refería yo me Puedes tener volvería al dinero, pero burgués. puedes pero tener es dinero, pero no seas económico. burgués. O sea, si yo tengo una corona, no sería rey. ejemplo. No, porque estaba diciendo, bueno, estamos hablando Perdón. de las. No, o sea, mira, tomamos Vale. el ejemplo, Ajá, tomamos el el ejemplo. robo de Francia de la corona. Exacto, exacto. Robaron la corona, Ey, quisieron distorsionar. ¿Cuántos minutos? la 7 corona. minutos. 7 minutos. 7 minutos quisieron. Wow. ¿El comunismo dónde quedó? ¿Cómo se dice? ¿Fundir? ¿Fundir el oro?
hundir. Ajá. Pero simplemente no los va a hacer ricos porque tienen esa cantidad de ajá, en sus manos, o sea, no. O sea, al final son gente como... Necesitaría lavar el dinero. ¿Dónde vas a meter Ujú. ¿Dónde No, vas a meter no, es oro puro de 700 años de antigüedad? O sea, sí ¿A se quién- puede, pero... ¿A quién le vas a Pero meter esto, oro si puro? toman en cuenta que todo eso es por la desigualdad social. Sí, Exactamente. la necesidad. Bueno, no Bueno, sé, también- no sé qué A ver, va a hablar porque no ha hablado. Luego dice que no lo dejamos hablar. Ya, ustedes me dicen si estoy bien o estoy mal. Estás mal. Pero, Cállalo. ya, déjalo. es que yo había visto, por ejemplo, Belinda. Cállalo, por favor. Cállalo. Bueno, continuamos el siguiente No, tema. a ver, déjame ver. O sea, Belinda, Ajá. Bili, bili, sí, bili. su familia, sí, o sea, sí estaba más o menos, sí tenía dinero, ¿no? Pero ya cuando se hizo cantante y todo esto, que actriz y todo, pues Belinda ya tiene un buen estatus social, ¿no? Y económico, obviamente. Pero, por ejemplo, apenas que anduvo con el, ¿cómo se llama? Con el del Palacio de Hierro. Su familia no la veía bien a Belinda, porque no estaba como, no tenía ese estatus social o esa clase, que aunque ella tenga el dinero, Bueno, ya, no se ya le son veía 16 bien. minutos. O sea, no era bien vista. Ándale, pues. Ok, o sea, tu Este, punto es cómo es que La desigualdad de clases. los Ajá. burgueses siguen tratando mal a los A nuevos los ricos. Ajá, ¿Cómo sí, es además, que sí? a pesar de que ella tenga el dinero y tenga... Bueno, el no prestigio y llegamos a todo, un punto pues sólido, por no así se haya decirlo, visto. Claro que pero- sí, nunca lo entendiste. en general el tema, compañero, no tu Sí punto. tenía que ver. O sea, no, la forma en que lo expresó, no, creo que lo que quería decir es como... Era la como cuando clase yo dije los social marihuanos. ¿Cómo sigue? superior. Ajá. ¿Qué? Era como cuando mencionaron marihuana. No, es diferente, No, porque es aquí muy está hablando de la lucha de No, clases. sí, o sea, Esto sí sí, tiene pero, que o sea, ver. su ejemplificación, para yo ejemplificar, Mira, te Esto es traduzco. un ejemplo. Traduzco. Lo que él quería decir es como la clase social superior, Ujú. porque pues es superior, ¿no? Sigue clasificando a la nueva sociedad inferior a la de ellos. Eso es lo que él Ujú. quería decir. Eso es la traducción. Sí, 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 lo Ya. entendí. Pero, no, es que mi punto es que Ajá. ya ven que en un podcast pasado, yo para lo de filosofar, usé que los marihuanos filosofan. Exactamente. Y él lo hizo con Belinda, ese era mi punto. Ajá. Y ya, nomás era Ya, eso. pues ya. O sea, no quería decir nada. No, nomás dije, Ah, pues pero, ya, Ya, silencio. pero pues bueno, eso No fue tenía- cuestionando la mente. Ya Nosotros acabó. Pues ya van fuimos, 17 minutos, no podemos alargar más. Ya. bueno. fueron Yelena López, Muchas Urbina, gracias. Jared Sánchez. Cisneros Muñoz y Jorel Gómez. Me toca. Gracias. Bye.